Bueno, como es del dominio público, el Tribunal de Cuarta Sentencia básicamente sobreseyó a 8 de los implicados en el caso CEL-ENEL. Esto quiere decir que ya se acabó la acción penal y tampoco tienen que retribuir nada al Estado en concepto de lo que supuestamente se le perjudicó. Para hablar de este tema, ya se encuentran con nosotros el señor Ramón Villalta. Él es miembro de Iniciativa Social por la Democracia. También nos acompaña Giovanni Galeas, él es columnista de periódicos digitales de nuestro país, también intelectual. Bienvenidos, caballeros, a República. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hay que decir que hace un par de días estuvieron en 8 en punto con Sergio Méndez, los abogados de los defendidos, de los implicados. Quiero que escuchemos algo que preparamos para Teleprensa, para que escuchemos los argumentos de la parte que finalmente logró que a esta persona se les sobreseyera. Escuchemos. El proceso judicial nunca debió llegar a la última etapa, dijo el abogado Francisco Bertrán Galindo, quien cree que los señalamientos contra el fiscal general y el fallo tienen otras motivaciones fuera de la justicia. Es que ellos lo que quieren es ver sangre. No quieren hacer justicia, quieren venganza. Y eso es otra discusión. Críticas similares se lleva a la anterior Asamblea Legislativa, según el abogado Arturo Mason. Dio declaraciones y hizo culpables o inocentes, pero el hecho es de que eso no es una manera de juzgar un delito de estos. En términos de lecciones aprendidas, este caso deja señales que no alientan la inversión extranjera, aseguraron. Y le va a poner reglas de juego débiles en las cuales usted maneja a los jueces, usted maneja la cancha, usted maneja a los árbitros y usted es dueño de la pelota. Así no se puede jugar fútbol limpio. Y en cuanto a la participación del gobierno, hacen notar el papel del expresidente de la República. Y cuando ya pasó el tiempo, el presidente día tras día le reclamaba al fiscal y le decía, ¿y cuándo va a meter el juicio? Casi le dijo, ¿y qué no le he pagado para eso, pues? Bueno, ahí tenemos parte de lo que dieron en declaraciones el señor Francisco Bertrán Galindo, así como don Arturo Mason. Ellos eran abogados de los implicados en el caso CEL-ENEL. Don Ramón Villalta. Sí. Bueno, yo creo de que este es un caso que ha sido muy conocido por muchas personas a partir de una intermediación mediática que ha habido, en la que se ha insistido mucho que aquí ha habido una persecución política en contra de los imputados del caso CEL-ENEL y que se extiende incluso al caso de Francisco Flores. Y ha habido todo un proceso en el que se manipula la información de lo que sucedió en el CIADI en el acuerdo comercial al que llega CEL con ENEL y al acuerdo marco que firma el fiscal general de la República. Y a partir de este acuerdo marco, parte de la manipulación ha estado en cuanto a decir de que, habiendo habido ya un acuerdo y habiendo comprado CEL ya las acciones nuevamente a ENEL, pues ya no hay caso que perseguir, ahí se terminó todo. Y que además el acuerdo marco decía que se iba a eximir de toda responsabilidad civil y algunos hasta se atrevieron a extenderla a que se eximía de responsabilidad penal. Y el fiscal de la República, que ha sido parte de esta estrategia, y eso fue lo que pudimos observar el día de la audiencia especial, él hace uso del acuerdo, pero no lo hace uso como un instrumento integral, sino que únicamente se remite parcialmente al contenido del acuerdo. Y cuando él ha hecho la defensa, ha hecho exactamente la misma defensa que ha venido presentando FUSADE, SANEP, ARENA y lo que hemos visto en el diario de hoy, lo que hemos visto en la prensa gráfica, es que solo copian el artículo 3 y ven el artículo 3 como solo el contenido único de una parte. El artículo 3 del acuerdo marco tiene dos partes y este artículo se refiere a quiénes son las personas beneficiarias que quedarían exentas de la responsabilidad civil. Y en lo particular, el artículo 3.2 especifica que el beneficio de quedar exento de la responsabilidad civil era los ejecutivos, los personeros, los funcionarios, presentes o pasados, tanto que están en El Salvador como que estén en el extranjero, de Enel Green Power. Por lo tanto, quedaban fuera de ese entendido los funcionarios públicos del Estado salvadoreño,
porque obviamente se estaba tratando de un caso entre el Estado salvadoreño y en él busca proteger a sus empleados, a sus ejecutivos. Pero esto no lo dicen y públicamente solo se ha manejado la parte del artículo 3 porque el artículo 3.1 hace mención de quiénes son los beneficiados, pero el 3.2 ya especifica que se refiere a los de Enel Green Power. Esta manipulación es la que se utiliza precisamente para buscar dejar exentos de la responsabilidad civil. Un elemento que agrega el acuerdo marco es que la acción penal continuará con base o con arreglo a las leyes salvadoreñas. Por lo tanto, la acción penal debía de seguir. Si había una acusación ya iniciada por parte de la Fiscalía del cometimiento del delito de peculado, ¿qué es lo que se está señalando en este caso? Que los procesados por esa acción penal debería de continuar apegándose a lo que las leyes salvadoreñas dicen. Entonces, lo que hemos estado viendo en los últimos días es precisamente y que continúa la manipulación porque solo se presentan por parte de la defensa y es legítimo, diríamos, porque están defendiendo a los imputados y ellos están siendo pagados precisamente para que defiendan y puedan presentar la situación a su manera y a su gusto. Por ejemplo, los abogados dicen de que no hay violación constitucional y plantean que el artículo 120 establece claramente cuáles son los elementos sobre los cuales se va a regular. Y efectivamente, nosotros podemos encontrar en el artículo 120 de la Constitución un elemento que se refiere únicamente a que en toda concesión que otorgue el Estado para establecimiento de muelles, ferrocarriles, canales u otras obras materiales de servicio público, etc. En este se basa el abogado Mason, pero lee este artículo nada más. Pero el artículo 103 de la Constitución dice con claridad: el subsuelo pertenece al Estado, el cual podrá otorgar concesiones para su explotación. Explotar la geotermia de El Salvador es explotar el subsuelo y por lo tanto requiere de que este se haga a través de un proceso de concesión y no de un proceso de privatización. Entonces, vemos que solo presenta una parte. Por ejemplo, también presenta una parte en la que dice que ya el caso debía de haberse prácticamente cerrado en la etapa inicial, cuando lo tuvo la jueza Séptimo de Paz, quien declaró que el caso estaba en crisis. Pero él no aclara que esa decisión de la jueza fue apelada. Y la Cámara le corrigió la plana a la jueza diciéndole que el caso no estaba en crisis, que habían los elementos necesarios para que el caso continuara en la fase de instrucción y que ella únicamente estaba haciendo uso de la ley de privatizaciones, pero que ahí habían violaciones a la ley de inversiones y a otro conjunto de leyes que le enlista la Cámara. Por lo tanto, al presentar la historia solo de una parte, pero sin presentar de la otra, obviamente puede generar un engaño, una confusión en la opinión de la población. En principio, yo diría, por ahí es lo que estamos viendo. Antes de continuar contigo, Giovanni, quiero que escuchemos lo que dijo el fiscal Luis Martínez al respecto de este tema. Escuchemos. Y que nadie se equivoque y que nadie los equivoque, porque sabemos que va a haber gente pusilánime e irresponsable criticando. Estamos dispuestos, pero esto lo hemos hecho de frente, de cara a la población. O sea, básicamente el hecho de que se dejó de perseguir penalmente a estas personas. Ahora, yo tuve hace un par de días también acá a don Mario Valiente y a los diputados Velázquez Parker y Alvarenga del Partido Arena, que ellos dos son abogados. Don Mario no es abogado, pero estuvo en la comisión que está investigando esto. Y básicamente argumentan que hay una persecución política porque los exfuncionarios de hecho se ciñeron a lo que en ese entonces era, digamos, el marco de pensamiento o incluso el marco legal que se estaba y que se tenía en ese entonces, que era la ley de electricidad, si mal no recuerdo, y que siguieron los procedimientos adecuados y que por lo tanto perseguirlos a ellos es criminalizarlos por una política pública que había sido discutida públicamente y que había sido aprobada, incluso había sido anunciada en los periódicos, si mal no recuerdo, me dijo. Bueno, hay que decir, primero,
que lo que dice el fiscal respecto a pusilánimes e irresponsables, pues son palabras fuertes, ¿no? Es decir, ya van a venir ahí, él suele decir opinólogos, para referirse a quienes opinamos en este caso o en otros casos de importancia nacional, ¿verdad? Bueno, pero el fiscal alguna vez dijo que las comisiones legislativas eran ilegales, que ya la Corte lo había determinado así, y que eran un show y eran un circo. Y cuando la Corte Suprema de Justicia, la Sala dijo, esas comisiones no son ilegales, son legales, son constitucionales, y le reclamaron al fiscal, entonces él dijo, bueno, fue un chiste, sentido del humor, ¿no? Espero que respecto a esto de pusilánime y de irresponsable, que son palabras subidas de tono, impropias de un funcionario de su nivel, también diga que fue algo de humor, ¿no? Pero bueno, vamos al punto. Aquí no se trata de que Ramón Villalta o Giovanni Galeas, digamos, como el señor Beltrán Galindo y el señor Mason, que ellos creen que aquí lo que quieren es ver sangre. Esa es una valoración subjetiva, ¿verdad? ¿Cómo pueden demostrarse en técnica jurídica que alguien no quiere justicia y no que lo que quiere es ver sangre? Esa es una valoración absolutamente subjetiva, impropia de un abogado. Bueno, lo que dicen respecto a la pregunta concreta que haces, no sé quién de los tres que mencionas, si el Velázquez Parker o el diputado Alvarenga, sí, o don Mario. O don Mario Valiente sostuvieron esto de que eso es, bueno, eso les parecerá a estos tres señores en consenso, y a Fusades y a NEP, de que actuaron, los indiciados en el caso Selenel, estos 8, actuaron al amparo de una política pública, pero eso no es lo que dijo el juez séptimo de lo penal Argüello. No es lo que dice Ramón ni lo que dice Giovanni. Lo que dijo el juez es que sí, en efecto, tienen razón. Actuaron al amparo de la Ley General de Electricidad de 1996, emitida por el gobierno de Calderón Sol. Eso es verdad, pero el juez dice, pero esa ley viola la Constitución. Y si estos señores actuaron al amparo de una política pública, no pueden alegar ignorancia de la ley, de que esa ley de electricidad viola la Constitución. Eso es lo que dijo el juez, no Giovanni. O sea, que no venga a discutir con el opinólogo, el señor fiscal, ni los señores defensores, que se lo digan al juez, que es tan juez como los jueces del cuarto de sentencia. Estamos hablando del juez. No sé si a tu pregunta completa he respondido, que fue el juez séptimo de lo penal el que dijo, el caso sigue y va a sentencia porque sí tiene sustentación jurídica, no como dice el doctor Beltrán Galindo y el doctor Mason, de que este caso nunca debió haber llegado al punto en que llegó porque carecía de base jurídica. Eso lo dicen ellos, que son parte, que les pagan para eso, ¿verdad? Y es natural que digan eso, pero el juez lo que dijo es otra cosa, que el caso, por tener sustentación jurídica y por haber violación de la Constitución, sí tenía que pasar a sentencia. Una vez pasa sentencia, se da lo que ya sabemos que se dio, y yo quiero agregar un elemento más. Todo lo que hemos dicho, tanto Ramón como yo, como otras personas que hemos venido investigando este caso desde el aspecto del periodismo, de la investigación, del activismo social, en el caso de Ramón, todo lo que hemos venido opinando al respecto, nos sustentamos en algo, no es en nuestras propias convicciones. Quien dijo que aquí había un plan criminal para defraudar al Estado y perjudicarlo por un monto de 2.000 millones de dólares fue la Fiscalía General de la República. Quien dijo que el delito cometido era peculado fue la Fiscalía General de la República. Quien dijo que iba a perseguir, que iba a empeñarse en la anulación del contrato Selenel porque era ilegal y era lesivo a los intereses del Estado salvadoreño fue el fiscal general de la República, Luis Martínez, ante cámaras. No lo dijo Ramón Villalta ni Giovanni Galeas. Por lo tanto, el señor Beltrán Galindo y el señor Mason, ni Fusades, ni ANEP, ni Arena, pueden decir que el pleito es conmigo o con Ramón. El pleito es que el fiscal y la fiscalía, como institución que tiene el monopolio de la investigación, fueron los que hicieron un requerimiento fiscal, presentaron a los tribunales su requerimiento y a petición de ellos se inició un proceso legal, que los jueces consideraron que el proceso tenía suficiente sustentación jurídica para llegar al punto en que llegó. Repito,
fue el fiscal general de la República el que habló de 2.000 millones de dólares de defraudación, de un plan criminal para defraudar al Estado en esa cantidad, perjudicarlo en esa cantidad, y decretó embargo el tribunal de esos bienes por esa cantidad sobre los inculpados. Segundo, que había un contrato ilegal, ilegítimo, que encubría un plan de privatización que no había pasado por la Asamblea Legislativa, eso lo dijo el fiscal, y que iba a perseguir la anulación de ese contrato en consecuencia. Dicho esto, para cerrar esta parte de mi intervención, quiero decir esto: quien cambió de opinión en el proceso, y eso lo tendrá que explicar el fiscal, no yo, es el fiscal. Ok, pues sí, nos quedamos porque vamos a tratar de ver qué rol fue el que jugó en la Fiscalía, que es el apoderado del Estado. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, antes de continuar, señor Villalta, quiero que escuchemos algo que dijo también uno de los abogados defensores. Él es el señor Edgar Morales Joya. Escuchemos. Es una situación que se hubiera resuelto desde la audiencia preliminar. Lamentablemente, pues, en aquella oportunidad tuvieron otras opiniones jurídicas. Todos los ciudadanos tenemos el derecho a ser defendidos en un juicio y todos los ciudadanos tenemos el derecho a que se nos aplique la ley. En este caso en particular se ha seguido un juicio por todas las instancias. Bueno, eso es lo que dijo el señor Joya. Ahora, quiero añadir a esto algo de lo que dijo el fiscal Martínez en declaraciones a uno de los principales periódicos del país. Dice, este caso estuvo apegado a derecho, entre comillas, y expresó y añadió que el proceso fue transparente, pero desgastante, ya que pudo haberlo tenido el juzgado séptimo de instrucción, pero prefirió llevarlo hasta las últimas instancias. Ya anteriormente había Giovanni citado palabras textuales del fiscal en las que él se había expresado de manera muy severa, muy dura, muy decidida en torno a este caso y específicamente a la persona que estaban detrás de este supuesto complot. Pero luego tenemos y dice, no, o sea, aquí definitivamente no tenemos entonces causa que perseguir. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, como hemos visto, el fiscal en muchos de los casos sale cuando abre los casos con un discurso con mucha fuerza. Vamos a combatir la delincuencia. Con el caso Flores dijo, vamos a investigarlo por el delito de lavado de dinero, y lo hizo público. Y todas las primeras indagaciones que constan en el proceso del caso Francisco Flores evidencian que todas las diligencias iniciales estaban orientadas o sustentadas sobre un proceso de investigación del delito de lavado de dinero. Y en este caso, como ya lo ha señalado Giovanni, hizo lo mismo y ya en el camino demuestra la cosa. No, yo creo que el caso era evidente que quisieron salvarlo y sacarlo en el juzgado séptimo de paz. Cuando la jueza declara que está en crisis, lo quisieron sacar por esa vía. Lo que pasa es que la Cámara se lo regresó. Lo mismo hizo en el caso Flores el fiscal. Cuando lo lleva al primero de paz para que pase al primero de instrucción, él buscó que con el juez Argüello ahí se cerraba el caso de Francisco Flores. Lo que estoy diciendo es, el fiscal inicia todo un proceso con todo un show, con toda una manera de hacer las cosas en las que abre un proceso judicial y en el camino ya no cumple con su debida función de investigar el delito, de presentar y sustentar y sustanciar con prueba las acusaciones que él está haciendo, y en algunos casos ni tan siquiera presenta ninguna prueba, porque hay casos en los que tenemos ya evidencia, casos procesados, en los que luego él ha llegado a pedir sobreseimiento definitivo, como el caso de Enrique Raiz, en los que quedan prácticamente en libertad. Y entonces él busca en qué momento de la fase del desarrollo procesal va a lograr sacarlo. Bueno, como no pudo salir en la fase que lo tuvo la jueza séptimo de paz, pretendieron que saliera en la fase de instrucción.
¿Y cómo lo buscaron? Bueno, el juez, la fiscalía viene y le solicita al juez séptimo de instrucción que lo exima de la responsabilidad civil. Pero lo que pasa es que el juzgado séptimo de instrucción, teniendo la copia del acuerdo marco, hace una lectura integral del acuerdo marco y además hace una lectura integral, como lo ha señalado Giovanni, de los distintos elementos que constan en el proceso y de interpretar de qué manera hubo una violación a la Constitución. Al considerar que el argumento de la Fiscalía de utilizar solo el artículo 3, la parte 1, pero el juez también, me imagino, valora la parte 3.2, hace un análisis diferente. Y en esas consideraciones es que lo pasa entonces a la fase siguiente. Ojo, y aquí es donde viene que aunque reconocemos que hay un procedimiento que es legal, ojo, el punto es que, como se ha señalado en otras ocasiones, la audiencia especial se diseña y se prepara en función de convertirla precisamente en la ruta de escape, antes de llegar a la vista pública. ¿Por qué? Porque lo solicitado el día 11 de junio a las 8 de la mañana por la defensa ante el juzgado cuarto de sentencia, en la que pide una audiencia especial para pedir modificación de pena, y a las 11:30 de la mañana del mismo 11 de junio llega la Fiscalía a pedir audiencia especial para pedir eximir de responsabilidad civil, estaba todo articulado precisamente para diseñar una audiencia especial. ¿Qué buscaban? Utilizar un mecanismo, un procedimiento que es de carácter legal, pero que esos elementos que estaban siendo solicitados por la defensa y por la Fiscalía eran elementos que tenían que sustanciarse, que tenían que verificarse, que tenían que argumentarse, que tenían que presentarse en la vista pública. Porque, ¿qué es lo que sucede? En la vista pública iba a existir toda la posibilidad que el principio de contradicción, que el principio de utilizar todos los elementos de prueba necesarios iban a salir a la luz y se iban a tener en consideración para la decisión que los jueces iban a tomar. Con la audiencia especial se eliminó toda posibilidad de contradicción. No hubo quien acusara, porque la Fiscalía llega y hace toda una presentación y argumentación del artículo 3 y del artículo 3.1, y ahí se quedó. Por lo tanto, nadie en la audiencia señaló que ese documento tenía una segunda parte. Nadie lo pudo decir. Y luego la defensa viene y presenta también toda una argumentación, y no hubo nadie que pudiera contradecir lo que la defensa decía, porque la Fiscalía dijo: estamos en consonancia con la defensa. Obviamente no hay más posibilidad de argumentación y de entrar a los elementos de contradicción que se pueden encontrar en una vista pública. Ojo, hay elementos que uno pudo observar de lo que sucedió en la audiencia especial. ¿Cómo se pone a creer? Y como era prohibido tomar fotos, no se podía tomar fotos, viene el señor juez y llama a las partes para ponerse de acuerdo en el orden que se iban a abordar los temas y todo lo demás. Bien, perfecto. Entonces viene la defensa y dice: señor juez, señoría, queremos que nos regale 5 minutos entonces para ponernos de acuerdo. Y todo lo que esperamos era que la defensa saliera en grupo a ponerse de acuerdo, pero eran como 10 abogados, y que el equipo de los fiscales se pusieran también de acuerdo. Pero no, los defensores salieron encabezados por el fiscal general de la República y se reunieron y ahí se pusieron de acuerdo. Entonces uno dice: ¿cómo es posible esta cuestión? Y todos los que estábamos allí y algunos periodistas que estaban ahí, obviamente era un hecho para mí bochornoso de cómo se estaba manejando la situación. Era obvio entonces que en la medida que no hay posibilidad de que aparecieran todos los demás elementos, esto era lo que iba a ocurrir, porque no hubo, insisto, un procedimiento en el que se valoraran los demás elementos y obviamente no se genera el elemento de contradicción. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Que se utiliza además una audiencia especial para valorar algo que ya había sido valorado en la etapa anterior por el juez séptimo de instrucción.
Es decir, eximir de responsabilidad penal sustentado en el artículo 3, parte 1 del acuerdo marco. Eso ya había sido valorado por el juez séptimo de instrucción. Por lo tanto, aquí hay una segunda recalificación, revaloración, sin que esto haya sido posible llevarlo hasta la vista pública. Entonces, obviamente, lo que sí estamos encontrando es que hay un elemento legal, ¿sí? Y el procedimiento de la audiencia fue legal, pero hay una violación al debido proceso. Okay. Ya viéndolo de manera integral. Por ello, nosotros anunciamos, estamos preparando todo para presentar una petición de auditoría de proceso, a este proceso, a la Corte Suprema de Justicia. Vamos a hablar de eso más adelante, pero por no dejar ninguna piedra sin levantar, Giovanni, el que el fiscal de repente haya salido encabezando a los abogados defensores, alguien podría decir, bueno, es que no le quedaba de otra porque incluso la misma UCA decía que esto tenía algún trasfondo político y que no había sustento legal. Bueno, pero la UCA, aparte de que tiene una trayectoria, un antecedente brillante en un equipo que era el equipo del padre Yacuría, que no volvió a repetirse en la historia, aparte de eso, ¿qué? La UCA opina como opina cualquiera, ¿verdad? Como puede opinar absolutamente la Universidad del Manguito, ¿verdad? No es la opinión de Yacuría la que estamos leyendo, ni la de un sobrino, ¿verdad? Es la opinión de saber quién, ¿verdad? Porque eso no está ni firmado, ni siquiera por algún responsable, pues, y el tanque intelectual de la UCA estarán de acuerdo conmigo que no es el tanque formado por Yacuría, el actual. Bueno, la UCA dice eso, pero yo no veo que eso tenga mucho que ver con la actitud del fiscal. Pero si me permite, a mí me gustaría agregar 2 puntos al análisis. Uno es, cuando se pide recalificación, bueno, es que oyendo lo que decían, ya pensando en lo que decía el señor Beltrán Galindo y el señor Mason, es que yo no soy abogado, ellos sí, por eso precisamente me extraña la simpleza o el número de simplezas que han dicho, pero como dicen los abogados y los que saben latín, asinus fricat, bueno, ya sabrán ellos lo que quise decir con esto, porque están diciendo demasiadas simplezas. Fíjese usted que dice, la justicia llegó hasta aquí, lo demás ya quieren ver sangre, ¿no? Y no es cierto, la justicia no llegó hasta ahí. Hay una sentencia, y esto hay que dejarlo muy claro, es uno de los puntos que quiero dejar en claro. Hay una sentencia que dice sobreseimiento, un fallo, que dice sobreseimiento definitivo, ¿verdad? Eso da la impresión que ya estuvo, ya no hay más. No es cierto, no es verdad. Se llama definitivo porque también hay una posibilidad de sobreseimiento preliminar. Como no es preliminar, es definitivo, pero en la misma instancia, es decir, en el cuarto de sentencia. Esto quiere decir que para los jueces del cuarto de sentencia ese caso ya se cerró, pero no quiere decir que para la justicia salvadoreña se cerró el caso. ¿Por qué? Porque siendo definitivo en esa instancia, puede pasar aún a la Cámara Segunda por vía de apelación. O sea, las partes pueden apelar, ir a la segunda instancia, y este es un camino legal que está dentro del tracto procesal. Espero que lo entienda el doctor Beltrán Galindo, para que no diga tantas simplezas. Y el doctor Mason, es legal absolutamente, es un recurso legal, no es sed de sangre, que existe otro paso más, que es pasar por vía de apelación de un recurso a la segunda instancia. Y si aún ahí, en la segunda instancia dijeran, se declaren firme el fallo o la sentencia del cuarto, ¿verdad? Si aún ahí se dijera, aún queda otra instancia, que es la sala, ¿verdad?, de la Corte Suprema de Justicia, y ese proceso ya es casación. Esa sería la última instancia, ahí se acaba. Okay. Quiere decir que quedan 2 instancias todavía y que el caso no está definitivamente cerrado, a menos que las partes, la parte ofendida así lo decida. Bueno, vamos a ahondar más sobre ese punto que usted está diciendo en este momento, Giovanni, pero vamos a la pausa y ya regresamos. Será siempre libre e independiente. Y
no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, Giovanni, el exministro Miguel Lacayo es citado en un periódico diciendo se hizo justicia. Por otro lado, el presidente Sánchez Serén dice tiene que respetarse la decisión del sistema de justicia. Esa ha sido nuestra posición inicial y la vamos a mantener. Pero tú nos estabas explicando que esto no necesariamente termina aquí. Según el tracto procesal, no. Pero que eso depende de las partes ofendidas. Es decir, en este caso, si el Estado era ofendido, ¿no sería el fiscal el que debería seguir el proceso? ¿O quién es el que, a quién llamas ofendido, partero? Evidentemente el fiscal no va, él ya prácticamente adelantó su posición. No, cuando me refería a CEL, INE, que son las partes directamente ofendidas en el caso y que se han presentado como tales, que en un primer momento, bueno, y se pusieron querellantes, pero a mí lo que dice el profesor Sánchez Serén, y ahí yo creo que hay que ser muy puntuales en esto, una de las bases fundamentales de la democracia es ciertamente la separación de poderes. No hay democracia sin separación de poderes, entendiendo que el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo tienen que respetarse mutuamente y colaborar entre sí. Esta es la condición de la democracia. Me parece que lo que ha pasado entonces es la prueba definitiva, evidente, de que el concepto de persecución política es falso. En este caso, de que nunca hubo persecución política. ¿Por qué? Porque lo que han actuado son las instituciones separadamente. El Ejecutivo no puede hacer nada ante las decisiones del Poder Judicial. Una sentencia de un juez, en este caso los jueces del cuarto de sentencia, es tan importante como una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Y uno puede o no puede estar de acuerdo, puede o no puede gustarme a mí la sentencia, pero hay que respetarla. Esto es lo que el presidente ha dicho. Esto es independiente a que el proceso, si las partes ofendidas, si CEL e INE lo consideraran así porque ven que es posible, hay sustancia en el proceso, esto ya depende del fiscal cómo ha sustanciado las pruebas, si deciden eso, podrían recurrir por apelación a la segunda cámara y en última instancia a casación en la sala. Pero lo que dijo el presidente es correcto. En cuanto a lo que dice el exministro Lacayo, se hizo justicia. Bueno, hasta esa parte del proceso sí, es correcto, es correcto. Yo no estoy diciendo que la decisión del juez pueda ser recusada por mí, puede ser recusada o revocada por una instancia legal indicada en el tracto procesal, y esto es la Cámara Segunda y luego la Sala. Okay. Ahora, hace unos minutos también hablábamos, bueno, ya explicó entonces Giovanni hasta dónde podría llegar dependiendo si los abogados querellantes de la CEL decidieran hacerlo. Pero usted también mencionaba que su organización pedirá una auditoría a la Corte Suprema de Justicia sobre este caso. Bueno, yo creo que la primera cuestión a la que voy a referirme es que el fiscal ha dicho este ha sido un proceso transparente. Obviamente ha habido un proceso judicial. Transparente tendría que haber sido si el proceso hubiera estado definitivamente a la vista de la población, digo, y que uno puede tener acceso, que es lo que está sucediendo. Pero el mismo día viernes, que lo mencionó el señor Mason, que él en la audiencia me vio por la mañana, pero que ya por la tarde no me había visto, y es que quizás no se enteró él, pero yo estuve por la mañana, tuve ingreso a la audiencia. Cuando iban al debate de la resolución de los jueces, nos sacaron de la sala a todos los que estábamos en la sala. Posteriormente, como media hora, 40 minutos más tarde, llaman a ingresar nuevamente. Yo iba detrás de los personeros de la embajada americana y dejan entrarlos a ellos, y a mí ya no me permitieron el ingreso. Esto quiere decir de que, bueno, yo entiendo la presencia de los funcionarios de la embajada americana y no tengo nada en contra de la presencia de ellos, pero sí me parece muy de mal gusto y de un elemento nada transparente de que personas extranjeras sí pudieron haber tenido acceso y yo no pude tener acceso siendo un salvadoreño que está interesado en lo que está sucediendo en el país. Por supuesto que en ese momento seguía la discusión. Yo ya no puedo dar fe de cómo se llevó adelante la discusión de los jueces y si alguien intervino o tuvo alguna
ejerció algún tipo de presión para que los jueces tomaran la decisión que tomaron. Yo no puedo dar fe de eso, ¿verdad? Porque todos los que quedaron allí eran elementos que tenían algún tipo de interés en que esa resolución llegara al nivel al que llegó. Esto debo de decirlo de esa manera. En segundo lugar, obviamente, si nosotros no estamos viendo que aquí hay transparencia y se pone en tela de dudas que efectivamente esto está ocurriendo en el proceso, obviamente será CEL la que determine, y que yo lo que hago es solicitarle a CEL que debe de continuar con el proceso, garantizando que la justicia llegue hasta el último momento, y bueno, ya si al final la cosa termine como termine, vamos a estar con toda la satisfacción de que el proceso se siguió con todas las etapas. Yo creo que eso es lo que corresponde hacer. Aquí no estamos pidiendo sangre ni andamos con sed de venganza, o sea, yo no tengo nada personal contra estos señores, esta es otra cosa. Aquí estamos viendo si de verdad el sistema de justicia salvadoreña funciona de verdad. En este sentido, como nosotros estamos observando hasta el momento en donde se encuentra, y al haber señalado anteriormente que esta audiencia especial, si bien es de carácter legal, pero en la integralidad vemos que hay violación al debido proceso, eso vamos a solicitar con el conjunto de organizaciones de la Red contra la Corrupción para que la Corte pueda hacer una auditoría de proceso y determine. Y estamos valorando hacer una solicitud a la Unidad de Investigación Profesional. Esta investiga el desempeño profesional de los abogados. Entonces estamos considerando presentar a esta unidad para que investigue al abogado Luis Martínez en el cumplimiento del desempeño de sus funciones como fiscal. Entonces estamos preparando ambas cosas, porque sí creemos que el efecto que esto puede tener, si bien no va a modificar en nada el proceso judicial como tal, lo que sí pueden haber son un conjunto de medidas administrativas que, en caso de determinarse que efectivamente se cometieron vicios en el desarrollo del proceso, pues habrán sanciones administrativas para los jueces que tomaron esta decisión, y habrán, si la unidad de investigación profesional determina, pues habrá efectos de suspensión como abogado para un profesional que no esté cumpliendo de forma debida con sus funciones. Esa suspensión podría significar que dejaría de ser fiscal general de la República. ¿No es esa solamente una facultad de la Asamblea? Bueno, no, en este caso lo que estamos, en primer lugar, se determina si el abogado, como profesional, abogado Luis Martínez, está cumpliendo de forma debida con los elementos de su profesión en el cumplimiento de las funciones donde se desempeña como fiscal, ¿verdad? Obviamente, si la unidad determina de que sí, que hay, ya obviamente, como él está nombrado como fiscal y allí hay un procedimiento de carácter constitucional, habrá que seguir el procedimiento constitucional, pero tendríamos ya un elemento sustantivo ahí. Pero yo insisto, y esto lo digo con esto acoto, el señor Beltrán Galindo dijo una cosa que es importantísima tenerla presente, y es: el señor fiscal general de la República recibió presiones del presidente Funes para que iniciara el proceso. Y con esas presiones, el señor lo inició. Y ahora resulta que él cambia de opinión, pide modificación del delito, prácticamente se pone en consonancia para pedir modificación del delito y pide eximir de responsabilidad civil. Y hay todo un cambio, quiere decir de que o recibió de alguien más otras presiones para haber modificado, o qué es lo que sucedió. Pero esa es una actitud, entonces, un comportamiento, ahí sí, fusilánime, por cuanto una persona que tiene y ostenta un cargo como el fiscal, si es susceptible de recibir presiones, ¿sí?, y de actuar con base a presiones, quiere decir que es una persona que no está apta para desempeñar el cargo. Okay. Entonces son los elementos que vamos a tener que demostrar y presentar. Ya casi se nos termina el tiempo, Giovanni, pero quiero darte la última palabra. Quiero citarte algo con lo que probablemente mucha gente en este país coincidiría. Son palabras del expresidente Funes. Él escribió en su típica frase: nos guste o no nos guste, la impunidad le ganó a la esperanza de que es posible la justicia en el país. Esa es como una gran valoración general. Sí, mira, Sergio, lo que pasa es que tampoco en El Salvador nos hagamos los que no sabemos. Hace muchos años ya, prácticamente décadas,
que el Departamento de Estado de los Estados Unidos viene diciendo año con año ritualmente una frase: el sistema judicial salvadoreño es lento, ineficiente y corrupto. Así de lapidario, ¿no? Esto es, allá lo dicen. ¿Por qué lo dicen? Bueno, algunas auditorías harán, ¿no? Alguna observación sistemática harán. Nosotros tenemos la misma impresión de que aquí no hay justicia pronta y cumplida, y que cuando se condena a alguien, ese alguien normalmente es pobre, normalmente es descalzo. Es la metáfora de la serpiente que solo muerde al pie del descalzo, pero al poderoso, al de cuello blanco, a ese no. A ese se va a Miami, se va al hospital de la mujer. Esto es la verdad, esto es lo que pasa aquí. De repente les agarra una angina de pecho, vean, no pueden respirar, y ya tienen que ir para su casa, pues, a descansar, ¿verdad? Cuando son indiciados o inculpados en un proceso. Esto es lo que hemos vivido siempre. Esto no es de ahora. Estos dos casos, el Enel y Flores Taiwán, son emblemáticos de la justicia de posguerra. Esto lo dijo Medardo González, lo dijo Lorena Peña en una entrevista con Merlin del Cid, y dijo que en gran parte dependía la valoración de la reelección del fiscal, cómo se comportara en estos dos casos, ¿verdad? Bueno, yo, cuando Ramón dice que su organización y su red de organizaciones pedirían una auditoría, yo pensaría que el fiscal debería pedir esa auditoría por su salud profesional. Es él el que debería decir: audítenme. ¿Qué haces tú cuando tienes un problema en una empresa económica? Pide una auditoría. Lo que hizo el juez séptimo de instrucción en el caso Caballeros, Flores. se nos acabó el tiempo, pero les agradezco que hayan estado ustedes en República. Ya con esta es una serie de 4 programas que hemos tenido entre 8 en punto y República, con las 2 versiones básicamente. Una frase quiero decir. Sí. Oji, no. Ego tejara ente cardiamu, a la comunidad griega. Eso quiere decir no. Siento gozo en mi corazón, Grecia. Caballeros, muchísimas gracias a ustedes, amigos. Los espero entonces mañana. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. El Estado es y será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.